No te pierdas Pausa en Directo, el 25 de abril a las 12 del mediodía en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con invitados sorpresa que seguro que conoces. Saca tu entrada en la web del Círculo. Yo qué sé, cuando decimos, por ejemplo, casa, ¿qué significa casa? ¿Tú sabes lo que significa casa? Casa es lo mismo que hogar. ¿Qué significa hogar? ¿Qué significa familia? ¿Qué significa amor? Todos creemos que sabemos qué significan estos conceptos, pero luego para todos no son lo mismo, ¿no? Y creo que muchas veces de no tenerlos bien definido, pues viene como mucho sufrimiento. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa muy familiar, una en la que casi todo es cierto y en buena medida inventado, como todas las historias familiares, porque la familia es, en realidad, una historia que nos contamos. ¿Hasta qué punto la familia, la tuya, la mía, la nuestra, es una sucesión de hechos biográficos o es más bien una historia que aprendemos a contarnos? ¿Nos podemos fiar de lo que nos han contado en casa? Cada familia tiene su propia mitología privada, anécdotas que se repiten en cada comida, en cada reunión. ¿Y en qué momento los recuerdos familiares se convierten en una especie de ficción compartida? ¿Contar la familia implica inevitablemente inventárnosla un poco? Y la pregunta más difícil de todas: ¿qué es una familia normal? No hace falta ser novelista para contar historias de nuestra infancia. Todos lo hacemos todo el rato para intentar entender quiénes somos. Por eso en esta pausa nos vamos a preguntar si cuando contamos una historia familiar estamos tratando realmente de reconstruir de dónde venimos, qué pasó, o simplemente darle un poco de sentido a nuestra historia familiar que quizás nunca tuvo. Ahora lo hablamos con una novelista a la que le fascina esto de indagar en las historias familiares y en cómo nos contamos. Y a mí lo que me encanta es cómo nos cuenta ella. Ahora te la presento, pero antes te voy a contar una historia. La historia de la niña que, como quería presumir de padre, tenía que inventárselo, porque al suyo le veía muy de vez en cuando, 2 veces al mes, y ni siquiera bajaba del coche cuando iba a recogerla, por si le ponían una multa. Así que dijo en clase que su padre era astronauta, y que si no venía a buscarla como los demás padres del cole, era porque trabajaba en la NASA, en Houston, y que a veces iba al espacio exterior. Vamos, lo más lejos que se podía ir. Le resultaba más fácil inventarse una misión espacial para su padre que explicarle a sus compañeros de clase que sus padres estaban divorciados, porque a mediados de los años 80 casi nadie tenía padres divorciados. Luego la niña creció y aprendió que los adultos preferimos la comodidad a la verdad y que las interacciones sociales no requieren tanto de verdad como de fórmulas que damos por válidas porque así no atascan la conversación. Vamos, que cuando te preguntan ¿qué tal estás?, en realidad nadie te está preguntando cómo estás realmente. Como cuando en el cole te preguntan ¿dónde está tu padre? No quieren que les digas que tu padre te abandonó, sino que trabaja mucho y no puede ir a buscarte al colegio. Lo cuenta, y qué bien lo cuenta, Laura Ferrero en Los astronautas. ¿Verdad, Laura? Ay, muchas gracias por esta introducción tan maravillosa, Marta. Me ha encantado Los astronautas, te lo tenía que decir, como cuentas que desde niños nos vamos inventando un mundo para poder darle sentido a lo que nos pasa, como la protagonista de tu novela. Y sobre todo para encajar y para que, lo que decías, inventamos fórmulas para que no se atasque la conversación, ¿no? Que llega un punto en que te das cuenta de eso, que en realidad nadie te está preguntando por tu padre, porque si les dices la verdad, eso les incomodaría. Y no quieren incomodarse. Entonces, para encajar en la vida cotidiana, es más fácil inventarse para la protagonista que su padre está en otro planeta. Bueno, esa es una idea de ficción, o sea, quiero decir, de la que parte Los astronautas, pero sí, en mi caso, Los astronautas es una novela que se basa en gran parte en mi infancia y en mis primeros años sobre todo. Y yo recuerdo que era una de las únicas niñas del colegio que tenía padres divorciados. Entonces a mí me preguntaban esto, ¿no? ¿Dónde está tu padre? Y yo nunca sabía bien qué decir. Y muchas veces pues me inventaba esto, pues que estaba trabajando o que aquel día no había podido venirme a recoger, porque en realidad cuando eres niño no quieres ser distinto, lo único que quieres es encajar en un lugar, no ser como todos los niños y esto, pues pasar totalmente desapercibido. ¿Tú lo recuerdas como
como una mentira o como una ficción? Porque es verdad que la protagonista de la novela, de Los astronautas, llega hasta a preocupar a la madre y a la profesora, de no diferencia la realidad de la ficción. Tienes que prometerme que harás un esfuerzo, dijo seria, por distinguir entre realidad y ficción. Yo ya sé que te cuesta, pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ojiplática, mientras lo observaba cortar zanahorias para el sofrito, no pude responderle lo que hubiera querido, porque aún no había encontrado las palabras. No pude decirle que había descubierto que escribir era entrar en otro lugar, donde la gravedad, como el espacio, era otra. Ya sabía que Macauliffe estaba muerta, pero cada vez que se cumplía otra efeméride y el año repetía sus días, entendía que en algún lugar, además de en la memoria, como en mi vieja redacción de colegio, Christa Macauliffe seguía viva. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que no lo dije. Me puse a ayudarla a cortar cebolla con el cuchillo en trocitos minúsculos, con sumo cuidado. Y mi madre me dejó sus gafas de sol para que no llorara. Pero terminé llorando igualmente y a la vez me dio la risa floja. Las lágrimas de la cebolla me resultan divertidas, un estado emocional difuso, porque no puedes no llorar y sin embargo no sientes nada, solo picazón, enrojecimiento. Acabé riéndome sin ningún motivo y mi madre me imitó. No digas más esas cosas, que luego me llaman a mí tus profesores. Por favor, ¿me lo puedes prometer? Asentí con la cabeza. Solo tienes que fijarte bien. Si te piden algo real, como que nombres los afluentes del río Ebro, no hables de En busca del Valle Encantado. Los astronautas. Laura Ferrero. A mí me da más la sensación que es que se lo pasa muy bien fabulando, que todos nos inventamos un poco nuestra vida. Bueno, yo para creo que darle la sentido. niña dice que el padre es astronauta y eso lo hace adueñándose de su historia. No es tanto una mentira, sino, como tú dices, una ficción. Como para decir, no quiero ser el niño triste de la clase, no quiero que los niños se piensen que mi padre me ha abandonado, que no me ha venido a buscar o que se ha olvidado de mí. No, ¿qué tal si pensamos en un padre que está lejos, tan lejos como en la NASA? Porque en realidad entonces paso de ser la niña triste a la niña que tiene un padre astronauta. Y es lo que dices tú, en realidad todos nos adueñamos de parte de nuestra historia. Lo que pasa es que lo hacemos cuando somos mayores, ¿no? Siempre contamos, como es ese, hay un refrán, ¿no? Que uno cuenta la feria según le ha ido, ¿no? Y cuántas veces se rompe una relación y dices, nos hemos dado un tiempo, cuando en realidad tendrías que decir, me han dejado, ¿no? Pues es un poco esa idea, que en realidad la verdad siempre es una. Lo que pasa que cada uno hace lo que puede con su historia para incomodar lo mínimo a los demás y también para tener una versión en la que tú salgas lo mejor parado posible. Claro, la versión, esa es la clave, porque dices, verdad solo hay una. Bueno, hay muchos puntos de vista. Esas relaciones se han vivido desde diferentes perspectivas y juntarlas todas te puede dar un poco una idea de la verdad. Y es un poco lo que haces, bueno, en esta novela y en otras, la idea de indagar en la historia familiar. ¿Y qué pasa cuando cada uno te da una versión distinta? Bueno, es que aquí vamos al inicio de los astronautas. Yo hace como 7 años, de repente me encontré por primera vez una foto de mis padres conmigo. Yo nunca había visto una foto juntos porque ellos se habían separado cuando yo tenía 1 año y medio y cada uno pues había hecho pues sus respectivas vidas, con sus respectivas parejas y todo el archivo fotográfico estaba, yo nunca lo había visto. Entonces me impactó tanto ver esa foto que dije, ostras, llevo toda la vida escribiendo sobre familias porque nunca había indagado en qué ocurrió con la mía, ¿no? Porque es verdad que yo, pues luego, pues mi madre se casó con un hombre que fue mi padrastro, mi padre, pues con mi madrastra, etcétera, pero ¿qué había pasado con mis padres? Entonces yo tenía en la cabeza esta idea de indagar a través de las entrevistas, ¿no? Como entrevistas a mi familia. Entonces hablé con mi padre, con mi madre, con sus respectivas parejas, etcétera. Y lo que pasó ahí es que llegamos a que cada uno me dio una versión diferente de la historia. Pero no una versión que difería, tipo, esto fue el lunes, el martes. No, es que eran hechos completamente distintos. En una versión algo sucedía y en la otra versión algo no sucedía. Entonces eso me pareció inquietante. Y pensé, si sigo por aquí, lo que tengo es un thriller en vez de una novela familiar. Claro, porque era un poco en plan, ¿quién está mintiendo en esta historia? Porque a mí me interesa muchísimo esa idea de las versiones, ¿no? Que claro que cada uno ajustamos el relato a lo que nos va mejor,
pero ya que te estés inventando que algo que ha sucedido no lo ha hecho, eso me parece como muy inquietante. Como en El Príncipe de las Mareas, ¿no? Bueno, por favor, ¿has visto esa película? La vi hace 1.000.000 de años, claro, y la he vuelto a ver ahora. Bueno, a ver. Porque ha envejecido un poco regular. A mí me ha parecido que envejecía mucho mejor de lo que yo había imaginado, de verdad que sí. Yo recuerdo siempre los outfits de Barbara Streisand, entonces me parece que en ese aspecto, pero visualmente. Pero es en Nueva York, sin turistas. Ya. ¿No? Con niños en monopatín por las aceras. Era Nueva York con vida, con gente que... Es verdad. En eso roba coches, no sé, lo típico de Nueva York. Esas cosas que ya no se ven. No, pero me parece una película maravillosa. O sea, es una de mis películas favoritas. La he visto muchas veces y habla mucho de las versiones y sobre todo de lo que nos ocultamos. Los silencios, eso te iba a decir, porque a la hora de reconstruir historias familiares, los silencios es seguramente lo más novelesco de todos. En todas las familias hay cosas de las que no se habla. Bueno, cosas y que se pueden, al final las ausencias sobre todo son mitificables y los personajes, o sea, son, que puedes hacer lo que quieras con una ausencia porque es como un espacio en blanco y te lo puedes adaptar a aquello que quieres. A mí me resulta muy inspiradora la idea de ausencia literariamente hablando, ¿no? Porque si te fijas, toda la historia de la literatura está llena, pues esto de los padres ausentes, ¿no? Porque se han ido, entonces los hemos podido imaginar. Entonces, luego es mucho más duro cuando lo vives en la realidad, pero como motivo literario, claro, ahí cabe todo. Entonces, yo recuerdo que toda mi infancia se contó al hilo de la ausencia de mi padre. En realidad no había sido una ausencia, pero a mí me la transmitieron así y entonces pues al final eso se quedó como una verdad. Tu padre se había ido, con lo cual todo lo que había ocurrido deriva de allí. Y claro, como mi padre no estaba allí para quejarse, eso fue a misa. ¿Sabes? Como que me resulta muy interesante partir de ahí, de los agujeros que hay en la historia de todos. Es verdad que cuentas que a principios de los 80, si el divorcio es legal en España desde el año 81, me parece... Sí. Pues los que estudiamos de niños en los 80, a lo mejor en cada clase había un hijo o una hija de padres divorciados. Era realmente excepcional. Y te hacían sentir mal, porque además piensa en el peso de la religión, ¿no? Como yo creo que ahora mismo ya no es así, pero yo iba a un colegio de monjas y recuerdo la típica frase de Laura, rezaremos por tus padres. No, y era, hombre, ya suficiente tenías con ser el niño diferente. Llegabas con pecado original, claro, pero de verdad. Y ahí te miraban como la pobre Laura, mira lo que le ha pasado, ¿no? Como que... Pero ahí, de nuevo, ¿no? Como yo recuerdo esa necesidad de adueñarse del relato. Y recuerdo que, por ejemplo, yo lo que solía decir, para de alguna manera tener una ventaja competitiva ante mis compañeros que tenían a los dos en casa, yo decía pues que yo tenía doble regalo. Por Navidad, por cumpleaños, claro, o sea, buscas las ventajas, pues, ¿no? Como para no quedar como el pobre niño que no tiene... Para enorgullecerte de tu familia. Para sacar ventajas a algo que objetivamente no tiene ninguna ventaja, ¿no? Pero como que de alguna manera es esto, como te adueñas un poquito más de tu relato. Bueno, y las ficciones tampoco ayudaban demasiado a normalizar diferentes tipos de familia. Entonces, no había... No había nada. Quiero decir, al final... No había muchos modelos en los que mirarse. No había... Yo creo que no teníamos ningún referente en esos momentos. No estoy pensando... Bueno, esa película de Kramer contra Kramer, ¿te acuerdas? Que creo que es del 79, que habla del divorcio, pero que decir... Yo creo que eran referentes, no sé si... Yo en esos momentos... Meryl Streep y Dustin Hoffman. Como están de maravillosos. Es una película preciosa. Yo siempre digo en especial el final. No lo destriparé por aquí, pero es precioso. Bueno, es al final la lucha por la custodia de un niño y por primera vez yo recuerdo haber visto pues una mujer que deja al hijo. I came here to take my son home. And I realize he already is home. I love him very much. I'm not gonna take him with me. No es él el que se va de casa, es ella la que se va de casa, como para encontrarse a sí misma, ¿no? Como yo creo que esa película redefinió mucho determinados estereotipos de género. Pero bueno, quiero decir que yo no la había visto, ¿sabes? Cuando iba al colegio, Kramer contra Kramer. 47 años después, a lo mejor ya el spoiler ha prescrito. Quiero decir que el mensaje que lanza esa película hecha en los años 70, ¿no? Sí. De que a lo mejor aquí todo el mundo en su versión tiene una parte de culpa y tiene que el niño es lo primero y que tiene que... Pero ¿tú crees que realmente las cosas han cambiado? Es que mira, después de
describir los astronautas, yo creo que incluso lo digo en el libro, hay una frase que dice así como los españoles no hemos aprendido muchas cosas, pero si hay algo que hemos aprendido es a separarnos, porque yo estaba convencidísima que han pasado 40 años desde que mis padres se separaron y que estábamos realmente en otro momento donde los niños se priorizaban, donde teníamos muchas más herramientas para enfrentarnos a una separación. Y no te puedes imaginar la cantidad de gente que me ha escrito después de leer Los astronautas para decirme, Laura, no es así. Pero abogados, profesoras de primaria, como gente que tiene mucho más contacto, yo que sé, como con más divorcios de los que yo conozco, para decirme que es una visión como muy optimista, que es algo como que me ha hecho replantearme pues que igual no tengo ninguna razón para estar optimista. A lo mejor hay que poner los astronautas en las consultas, ¿no? En los bufetes de abogados. ¿Sabes que lo hicieron? Me escribieron de dos bufetes distintos de abogados para decirme, pero te lo digo de verdad, en Barcelona, que habían recomendado la lectura de Los astronautas en varios casos. El Código Civil y mira, lleves esta novela de Alfaguara. En caso de mala praxis, lleves este libro. No, y me impresionó mucho. Como que me pareció un detalle como muy gracioso, ¿no? Pero pensé, ostras, que tengan que decir esto es que es señal de que las cosas no van tan bien como yo pensaba. Pero al final viene a corroborar que las ficciones nos ayudan a contarnos, que necesitamos darle sentido a las cosas. Yo sí que soy optimista. ¿Tú crees? Yo creo que sí, al menos... Sabes que yo soy muy de los datos. Es que ya no es excepción. O sea, que habrá parejas y habrá rupturas que se pueden gestionar de muchas maneras. Como en Kramer contra Kramer, la cosa de el niño en medio del conflicto va a seguir siendo un drama y dentro de 50 años se seguirán haciendo novelas maravillosas y películas en las cuanto que a eso aceptación, pase. Seguro, porque decir. Donde hay un conflicto, pues hay una novela y hay un drama, ¿no? Total. Pero es que, ¿qué es una familia normal en España ahora mismo? Fíjate, la familia tradicional, no se me ocurre mejor nombre que darle a la idea de papá, mamá, heterosexuales con dos niños, ya no es la opción mayoritaria en España. ¿Ah, no? No, ya es minoría. Esa opción, la construcción social, la ficción de que esa es la familia normal, sigue siendo preeminente. Vale. Pero no es estadísticamente la más frecuente. Para empezar, el 45% de los hogares carecen de niños. Y en el último censo que he encontrado, las parejas heterosexuales con hijos son el 48% del total y eran el 58% en 2001 y el 65% en 1990. Claro. Y esto está pasando en España y está pasando en la mayoría de Occidente. En Estados Unidos, por ejemplo, las familias nucleares eran el 70% del total cuando se rodó Kramer contra Kramer. Y en 2021 habían pasado del 70% al 18%. Las familias monoparentales, ya no de padres divorciados necesariamente, sino a lo mejor una persona sola, que normalmente es mujer, criando a sus hijos, ahora es algo realmente frecuente. Fíjate, creo que tengo aquí el dato. Suman en España los hogares monoparentales o familias con parejas de hijos anteriores, uniones anteriores, 2,7 millones, el 14% del total. Y en 2011 eran el 3%. O sea, es que tú fíjate, al final las familias que consideramos normales ya no lo son. Pues si normal es la norma. Pues qué afortunados de vivir ahora y qué peso y qué lastre nos hemos quitado al desbancar esa idea tan reduccionista de familia tradicional, que para mucha gente ha sido un peso vivir ahí. Me ha emocionado mucho la recepción de los astronautas, sobre todo a gente que le ha acercado a otros miembros de su familia. Yo en especial me acuerdo una vez en Valencia, me fui a un acto de promoción de la lectura y había como muchos chavales, muchos estudiantes y también había de repente pues gente mayor, tal. Y después en las firmas se me acercó un hombre que yo creo que debería tener casi 80 años y me dio un papelito y me dijo, léelo luego, que me da mucha vergüenza que lo leas aquí. Y me acuerdo que me lo leí en el tren de vuelta y en el papelito me contaba, o sea, escrito a mano, que me quería agradecer muchísimo la publicación de Los astronautas porque gracias a leer el libro se había dado cuenta del momento por el que estaba pasando su nieta, porque la iba a buscar todos los días al cole y no entendía tanta tristeza, y se ve que que los padres, o sea, su hijo se acababa de divorciar. Entonces me dio como una alegría, ¿no? Pensar que ese señor, un señor que yo pensaba que nunca me hubiera tenido que leer a mí, ¿no? Porque generacionalmente quizás no se veía reflejado en este libro, pues que le estaba ayudando, ¿no? Como que eso me parece
una maravilla y un milagro en la literatura, ¿no? Como que los libros son espejo al final. Fíjate, a mí me pasó con una novela que me encantó de Alejandro Zambra, poeta chileno. Bueno, es maravillosa esa novela. Es una novela en que la he comentado con mucha gente a la que le ha gustado la novela y dependiendo de con quién hables, se ven reflejados en el niño, claro, en la madre que se separa, en el novio de la madre, en el padrastro ¿no? Cada uno tiene, desde la crianza, desde el extrañamiento, hay muchos espejos en esas historias y al final uno de los problemas de haber cambiado la sociedad tan deprisa en los últimos 40 años, de lo que no era normal entonces y ahora ya es cotidiano, es que lo que no ha evolucionado es el vocabulario. Nos faltan palabras para nombrar las cosas. Hasta la cuarta acepción, más bien técnica, le pareció humillante. Pedazo pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos y causa dolor y estorbo. Diccionario de mierda, Real Academia Española de la concha de mi madre, pensó. ¿Quién era el mal padre, el obstáculo o impedimento? ¿Quién era el que estorbaba, el que hacía daño? El calamitoso sufijo astro forma sustantivos con significado despectivo, decía la RAE. Musicastro, politicastro. La misma fuente definía la palabra poetastro simplemente como mal poeta. ¿A qué se dedica tu padrastro? Mi padrastro es poetastro. Imaginó a Vicente respondiendo eso. Eran las 4 de la mañana, pero igual llamó a Ricardo, un sabelotodo lingüista amigo suyo. Tuvo suerte porque a esa hora el especialista estaba lo suficientemente borracho como para recibir la llamada con naturalidad. Ricardo le habló de las estructuras elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss y citó una chorrera de otros estudios. Gonzalo le preguntó si en mapudungún existía la palabra padrastro. Para los mapuches, le dijo Ricardo con repentina dicción profesional, el chao es el compañero de la madre, da lo mismo si es el padre biológico o no. Chao es el nombre de una función, la función padre. ¿Y cómo distinguen al padre del padrastro? Te digo que no les interesa diferenciarlos. ¿Y el chao divorciado cambia de nombre? No, bueno, pero creo que no. O sea, si fuese chao, lo sigue siendo, aunque haya otro chao ocupando su lugar. O sea que un niño puede tener 2 chao. Claro, o más. A Gonzalo le pareció un criterio justo y genial. Decidió que escribiría ya mismo una carta a El Mercurio sobre las distintas palabras que designan al marido de la madre respecto de los hijos habidos por ella. Poeta chileno, Alejandro Zambra. Porque no sé a ti si la palabra padrastro o madrastra... Me remite a los cuentos clásicos. O sea, la madrastra, por ejemplo, más la de madrastra que padrastro, pero es que madrastra era la mala, que se olvidaba al hijastro en el bosque y se iba. O sea, madrastra es una palabra totalmente peyorativa. No imaginas que nada bueno pueda pasar con una madrastra. De hecho, yo tengo una madrastra que es una mujer estupenda y que siempre digo la mujer de mi padre, porque me parece que es una palabra más neutra, ¿no? En inglés lo solucionan más rápido con el step. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Pues, desde aquí una petición, ¿no? Por favor, vamos. Bueno, para que nos oigan en la academia. Sí. Bueno, tú eres la novelista, hay que intentarlo. No sé, pero a lo mejor es también parte de la transformación social, la lingüística, ¿no? La lingüística sí, pero ahí sí que no sabría muy bien por dónde empezar. Pero de verdad que he pensado muchas veces, sobre todo en estas 2 palabras, en padrastro y madrastra, que han marcado mucho mi vida a nivel personal, porque yo he contado muchas veces la familia en la que estaba, ¿no? Me imagino como todos, y no he sabido muy bien cómo decir las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que esa dificultad de nombrar, ¿cómo era aquello que decía Camus? De que la mayor parte de los problemas del mundo proceden de la dificultad de nombrar. O sea, de no encontrar como los términos adecuados. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque ahora mismo pues nos faltan nombres pues para estas realidades para las que también se están aterrizando, ¿no? Estos nuevos modelos de familia, ¿no? Yo me acuerdo cuando se legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo, que hace ya 20 años de esto. 20, yo pensaba que una de las... era ayer. No, 22. Había entre las discusiones un poco banales en la prensa y en las tertulias de la época, era, bueno, ¿y cómo van a llamar entonces a los progenitores? ¿Padre y padre? Y era de, pues sí,
Claro. Y ahora lo tenemos muy normalizado eso, cualquiera que lo tenga a mano. Pero entonces la mofa se hacía desde el lenguaje, ¿no? Lo que era una familia normal y lo que no lo era. El llamarlos progenitores pero que no lo llamen matrimonio, ¿no? Pero que son importantes los nombres. Mira, yo siempre he estado obsesionada con ese tema de los nombres, porque muchas veces nuestra vida se sostiene en palabras que representan entidades pero bueno, ahí claro, quiero decir, hablar de los nombres de las cosas es algo como tan abstracto, ¿no? Que no sé muy bien cómo podríamos salir de aquí, de este atolladero. No, a mí me parece que forma parte de lo mismo, del cómo contarnos. Me parece que es como la niña que contaba en clase que su padre era astronauta, es buscar, cuando no lo encuentras en la vida real, lo buscas en la ficción, una manera de darle sentido a nuestra vida. Ahora en el cine estamos viendo historias contadas desde puntos de vista que el cine no nos tenía tan acostumbrados. Estoy pensando en las películas de Carla Simón, que también, como tú, dan muchas vueltas a cómo contar la familia, cómo contar de dónde vengo. Yo recuerdo, lo primero, esa necesidad de sentido, creo que es natural a todos nosotros. Yo creo que el arte existe pues para eso, ¿no? Porque muchas veces, lo decías en la introducción, ¿no? Como que no buscamos tanto la verdad, sino buscamos esa idea de coherencia. Buscamos que cuando contamos nuestro pasado, contamos nuestra vida, casi nos da igual si esto sucedió de una manera o de otra, pero que buscamos, en el fondo, gustar a la gente, que nos quieran. Buscamos un relato amable. Entonces buscamos pues justificaciones. Es la historia de romería. Ahora la última película de Carla Simón, el ir a buscar ese tabú, entonces en su caso era mucho más y nombrarlo, el SIDA y los estragos que causó en los 80-90, y ir a entender bien qué había pasado con los padres. Es esa idea de nombrar lo que no tiene nombre. De que nadie hablaba. Claro. ¿Causa de la muerte? Hepatitis C. No, de SIDA, fue de SIDA. Mi padre y mi madre murieron de SIDA. Bien, vamos a corregirlo. Para que tu relato de alguna manera cobre sentido, lo que decíamos de las ausencias, ¿no? Voy a llenar esta ausencia para poder incorporarla a mi relato y para nombrarla. De todas maneras, para mí Carla Simón, yo puedo decir que una peli de Carla Simón me cambió la vida, la de Verano 1993, es que, es una de mis películas favoritas, sobre todo por su final. Com es va morir la meva mama d'abans? La teva mare tenia un virus. Saps què és un virus? Sí. És com un bitxo petit que està dins el cos i se li menjava totes les defenses. I llavors el virus es va anar fent més fort, i ella no podia lluitar contra cap malaltia i llavors es va morir. Yo no soy nada llorona, pero nada, y no podía levantarme de la butaca de cine de lo que estaba llorando, porque me hizo comprender cuál era mi historia, el final de esa película. Entonces yo salí llorando, estaba pero como desconsolada, y en ese momento pues yo tenía una relación, tenía una vida como bien montada, ¿no? Muy tradicional, ¿no? De hecho, y eso me hizo entender que no era la vida que yo quería. O sea, y por la película de Carla Simón dejé esa vida y empecé otra, porque fue para mí un espejo, y un espejo verdadero en el que sentirme identificada, ¿no? Yo nunca se lo he dicho a Carla Simón, pero de verdad me abrió los ojos esa historia. Como no se lo has dicho, como los lectores que vienen a contarte, claro, no, sus vidas. Porque en con realidad... tu novela como espejo, no quieres ser esa espectadora, se lo tienes que contar. Carla, si nos estás escuchando, Laura tiene algo que contarte. No, porque me da mucha vergüenza hacer ese ejercicio de decirle a un creador como que algo te ha cambiado la vida, porque en realidad cuando estás haciendo eso lo que quieres es compartirle tu historia. Entonces me sentiría muy pesada de ir un día a Carla Simón y decirle, mira, te voy a contar lo que me pasó porque en realidad es lo que me gustaría, ¿sabes? Hay otro documental que yo sé que también, no sé si la vida, pero sí la novela, manera de contar. La manera de contar las cosas, Stories We Tell. De Sarah Polley, sí. ¿Por qué es tan importante este documental y qué podemos aprender viéndolo? Pues a mí me gusta mucho el género del documental, para empezar, sobre todo el documental aplicado a estos asuntos como de familia y de investigación familiar. I'm interested in the way we tell stories about our lives, about the fact that the truth about the past is often ephemeral and difficult to pin down.
Y no sé cómo llegué a este documental, pero cuenta la historia de la propia Sarah Polley. Su madre se murió cuando ella tenía 11 años y entonces pues ahí se quedó como ese vacío. Ella creció con la idea de la madre, como la gente le habla de la madre, pero en realidad había ciertas cosas que ella no recordaba, ¿no? O sea, y con los años pues progresivamente pues fue perdiendo aún más la memoria. Entonces ella llega a un punto que decide hacer un documental como para recuperar a la persona que fue su madre, ¿no? Y les junta pues a su hermano, a su padre, a todos, y les empieza a preguntar ¿qué es lo que recuerdas de mamá? Entonces ahí empiezan a aparecer las versiones y empieza a aparecer algo que a mí me encanta, que es como ella empieza a ficcionar. Lo que ella no conoce, pues coge a unos actores y empieza como a grabar en Super 8 y ahí donde hay, yo qué sé, una ausencia, algo que nadie recuerda, pues de repente aparece ahí un montaje de algo que ella cree que podía haber sucedido. Have you ever heard anything about my mom having had an affair? Was it Tom or Wayne or Jeff? Was there ever anything romantic in your relationship with Mom, or was it always just friendship? Entonces me interesa muchísimo esa idea de no puedes acceder por completo al pasado, porque el pasado no es una cinta de grabación eterna donde tú puedes irte al miércoles de 1989 y recordar eso, ¿no? Como que tienes que conformarte, ¿no? Como que de alguna manera el pasado no deja de ser una continua invención que en realidad hacemos todos, ¿no? Como si es el relato familiar de Sarah Polley, pues lo hace, o sea, lo crea el padre, el hermano, la propia Sarah, ¿no? Y entre todos ellos terminan como cosiendo esas ausencias. Y para mí fue revelador porque yo soy una persona como más bien tímida, ¿no? Como que nunca he querido sentar a mi familia en un salón y preguntarles esto, cómo ha pasado y esto. Confrontar las versiones. Confrontar. Y vi que se podía hacer. Al final a veces en el arte, ¿no? Pues de repente ves, o sea, que una película te enseña lo que a ti te gustaría hacer. Claro, yo empecé a hacer Los astronautas, lo hice y me salió el tiro por la culata. Quiero decir, pero la idea era como hacer un poco stories we tell. Y por eso para mí ese documental, que lo recomiendo muchísimo a todo el mundo, porque es precioso y además está hecho con muchísima delicadeza. Y no hay como... Hay otros documentales que están escritos un poco como desde la venganza, como un poco desde el mal rollo. En Stories We Tell hay amor, es como un homenaje a la familia y un homenaje a decir, bueno, pues no le hemos hecho bien ninguno probablemente, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Tenemos el futuro aún pues para seguir construyendo y conversando. Luego otra manera totalmente distinta de abordar pues la realidad familiar desde la ficción o desde el docu-ficción es este otro que me recomendaste, mucho más loco, el de Dick Johnson is Dead. Bueno, por favor. Es espectacular. No sé, yo creo que hace como 4 años o así que lo vi, no sé, cuando más o menos 2020-21, de repente fue una casualidad en Netflix, de repente veo como un documental, yo siempre ya te digo que estoy buscando documentales, Dick Johnson is Dead, y yo... ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, pues es una documentalista que tiene un padre muy mayor y que se obsesiona ella con la muerte de su padre, porque está tan preocupada por cuando eso vaya a ocurrir, que lo que hace es un documental en el que va escenificando la muerte del padre de las maneras más increíbles que quepa imaginar. Un tiroteo, pues lo ves al padre como, ¿sabes? Ya cuando viene la poli y lo empieza a investigar. Pero al padre de verdad. Al padre de verdad. Sí. Entonces me pareció tan maravilloso, te iba a decir, claro, todos hemos fantaseado, con miedo y temor, nos hemos intentado avanzar a ese momento en el que mueran nuestros padres, ¿no? Todos hemos pensado, ostras, pues que no se muera, o qué tal, o cómo será, o qué pasará, ¿no? Porque es normal que en algún momento nos haya ocurrido, pero ella lo lleva al extremo y lo escenifica, y pensé, ¿ves? Es otra manera, yo no me hubiera atrevido nunca a hacer eso. I suggested we make a movie about him dying. He said yes. Qué padre maravilloso, también te digo. Se presta también a hacerlo. Pero bueno, claro, no me imagino que yo le dijera a mi padre, papá, ponte aquí que debe tener la sábana por encima, ¿sabes? Pero es lo que te decía, que son espejos de alguna manera, ¿no? Yo, pues viendo ese documental me di cuenta de que era un tema que también me preocupaba a mí, ¿no? Y es como que las preguntas que de alguna manera se va haciendo ella, pues te las haces y las incorporas también tú luego, pues, en tus otras obras. Pero es que hablamos de la importancia de la ficción para entendernos a cada una de nuestras historias, los huecos que tenemos los vamos rellenando,
pero dentro de las familias hay muchas historias que han quedado como dogma y sin embargo son fábulas que han ido creciendo. Pero porque las repetimos. Con las historias las vamos repitiendo y ya nadie sabe bien si aquello pasó realmente o era una cosa que contaba el abuelo. Pero es que al final yo creo que cuando miramos al pasado quedan como unos claims de ventas casi, ¿sabes? De la propia historia. Esto ocurrió así y fue así. Y entonces una historia que igual se tendría que contar en 2 horas queda resumida en un par de minutos. Al cabo de los años, esa frase del par de minutos ya termina en una frase, ¿sabes? Que son 20 segundos. Luego nos dicen a los periodistas con los titulares, pero cada uno que revise su historia familiar, que está llena de titulares amarillistas. Son los titulares. Sí. Y además, pues es lo que decías, entre que hay muchísimos tabús, hay cosas que no se pueden tocar y hay verdades que en realidad no son verdades, pero que a fuerza de repetir nos las hemos creído, porque yo no sé si te pasa a ti, pero es que yo a veces, y sobre todo cuando escribo una historia tergiversada, al principio recuerdo que la he tergiversado, pero es que después me sorprendo 2 años después contando esa historia mal, o sea, como la he escrito. Hombre, por eso las teorías de la conspiración funcionan también, porque tienen más sentido que la caótica realidad. Claro, pero generas una ficción y todo encaja de repente. Pues eso pasa también en las novelas y en las historias familiares, en las que todo es una secuencia. Claro, pero que no recuerdes tú que has mentido, que te has mentido a ti misma, me parece algo inquietante. Eso es que eres muy convincente. No, hombre, ya me lo cuento bien. Es que eres muy convincente. Pero para verdadera ficción familiar es la de la idea misma de la familia tradicional. Esta que hablábamos, de qué es una familia normal. Porque en realidad no existía como tal la familia nuclear hasta la Revolución Industrial. Y ya se fueron en los países occidentales, claro que además luego está esta visión muy eurocéntrica de la historia, pero los pueblos, las familias tampoco eran tan viviendo en cada casa papá, mamá y no, o sea, claro, vivían familias mezcladas, no había tantas casas, había mucho más sensación de tribu ayudando a criar primos de diferentes, claro, vivían juntos, se ayudaba a todo el mundo mucho más y es en los años 50 pues cuando hay también un interés ideológico y en Estados Unidos, en el cine estadounidense se ve muy claramente la idea de idealizar cuando vienen de la Segunda Guerra Mundial todos los soldados y hay que volver a meter a las mujeres que habían salido a trabajar en casa, a dotar el rol de la ama de casa de una mística que no había tenido antes. Claro, pero ahí sobre todo a mí lo que me chirría más es el uso continuo, al menos en mi familia, del adjetivo normal. Claro. Porque yo he escrito además sobre eso porque me inquieta lo que decíamos del uso de las palabras, ¿no? ¿Qué significa ser normal en cualquier ámbito? Porque yo recuerdo mucho a mi abuela una frase, yo qué sé, que te hablaba de los vecinos y decían, son gente la mar de normal. O luego conocíamos a otra pareja, no los veo yo muy normales, ¿sabes? Pero como con cierta suspicacia. Entonces, a mí era una palabra normal que me generaba mucha antipatía cuando era niña, porque no la acababa de visualizar. No, porque a veces normal me parecía que era una cosa como que era un sinónimo de lo corriente y como me ha salido normal y que después queríamos todos ser normales, pero nadie me decía que era normal. Entonces, yo creo que en los astronautas hay mucho esa reflexión o esa inquietud mía sobre qué significa eso. ¿Existe? ¿Qué es lo que quería decir mi abuela cuando me decía que era una familia muy normal? Que yo creo que mi abuela lo que quería decir es que estaban casados, ¿sabes? Y que vivían padre, madre y 2 hijos. Volvemos a la idea de lo tradicional, ¿no? Como que de alguna manera siempre ha sido como tradicional igual a normal. Pero que lo tradicional estaba sobrevalorado incluso cuando era la norma. Porque nunca existió, claro, en realidad, ¿no? Como que eso es otra de las ficciones en las que sustentamos la sociedad, ¿no? ¿Qué sería entonces de las familias sin las historias que nos hemos ido contando y sin las mitologías hasta...? No existirían. Yo creo que una familia se sustenta en la ficción. La historia compartida. Y en la mitología. Y en contar siempre los mismos chistes y las mismas historias para que haya algo así como un acervo común. ¿Sabes? Como que... ¿Te acuerdas? Le pasa a los amantes también, ese lenguaje propio. ¿Te acuerdas del libro de Natalia Ginzburg, el de léxico familiar? Esta es la casa de Tocamerroque, decía siempre mi abuela, queriendo decir que para nosotros no había nada sagrado. Frase que se hizo célebre en la familia y que solíamos repetir cada vez que nos entraba la risa en los entierros o en los funerales. A mi abuela le daban un asco horrible los animales. Nos decía que cogeríamos alguna enfermedad y que se la contagiaríamos a ella, ese infame animal.
decía, golpeando el suelo con los pies y con la punta del paraguas. Le daba asco todo y le daban mucho miedo las enfermedades, pero estaba sanísima. Tanto es así que murió con más de 80 años sin haber necesitado nunca un médico ni un dentista. Temía siempre que alguno de nosotros la bautizase para molestarla, porque una vez uno de mis hermanos, en broma, había hecho como que la bautizaba. Todos los días rezaba sus oraciones en hebreo sin entender nada de lo que decía porque no conocía esa lengua. Mi abuela era guapísima de joven, según ella, la segunda chica más guapa de Pisa. La primera era una amiga suya, una tal Virginia del Vecchio. Una vez fue a Pisa un tal señor Segre que quiso conocer a la chica más guapa de la ciudad para pedir su mano. Virginia no quiso casarse con él y entonces le presentaron a mi abuela, pero ésta le dio calabazas diciendo que ella no recogía las obras de Virginia. Después se casó con mi abuelo, el abuelo Michel, que debía de ser muy dulce y suave. Se quedó viuda muy joven. Una vez que le preguntamos por qué no había vuelto a casarse, nos respondió con una estridente carcajada y una brutalidad que nunca habríamos esperado de aquella vieja quejica y lastimera. Para comerme yo sola todo lo mío. Léxico familiar. Natalia Ginzburg. A mí es otra de estos libros que recomiendo muchísimo. Natalia Ginzburg lo que hace es recuperar la historia de su familia a partir de las expresiones que se decían en su casa. ¿No? Pues si yo hiciera lo mismo, tendría que decir lo que decía mi abuela: esta familia es la mar de normal. ¿No? ¿Qué significa eso? Porque ahí, en esas expresiones que se repiten, o en esos refranes que a veces se utilizan mal, es como que hay la identidad de una familia. Habita sí, totalmente. Totalmente. Yo recuerdo tantos dichos familiares que es lo que para mí al final me tuviera que quedar con algo. Preferiría, te dicen, las fotos del álbum familiar o las frases y las historias. O sea, eso, bueno, las fotos, un tema que no hemos tocado que me parece interesantísimo. Qué falsos son los álbumes familiares. Yo cuando empecé la investigación de los astronautas leí mucho sobre fotografía y álbum familiar y claro, ¿qué es un álbum familiar? Yo siempre pensé que una imagen vale más que 1000 palabras, como dice el refrán. Pero un álbum familiar lo construye alguien. Cuando tú eres niña piensas que esas fotos están ahí porque están ahí, tienen que estar ahí. Pero claro, recuerdo yo el álbum de mi nacimiento, no había ni una foto de un hombre. Entonces, claro, yo cuando era niña buscaba en ese álbum una y otra vez a ver cuándo aparecía mi padre, como si pudiera mutar, ¿sabes? Si pudiera aparecer por ahí una persona. Entonces, a mí me parece fascinante ese trabajo tan minucioso de edición de quién aparece y quién no en los álbumes familiares, o que solo aparezcan los momentos felices. Bueno, ahora con la inteligencia artificial hay toda una vuelta de tuerca a esto, claro, a la incapacidad que vamos a ir teniendo de diferenciar qué es real y qué no. Claro. Ya no solo en el tiempo presente, en lo que aparece en nuestras pantallas, sino en la manera de reconstruir nuestros recuerdos. Hay unos vídeos, he visto estos días buscando la vuelta de tuerca a las ficciones familiares, en el que un chaval está enseñándole a su madre fotos viejas, fotos antiguas en el móvil, pero que las ha escaneado. Ajá. Y de fotos familiares para preguntarle, ¿y quién era el tío tal? Y no sé qué, pero las ha trucado y ha puesto gente que no existe en las fotos familiares de toda la vida. Y ves a la madre tratando de, efectivamente, rellenar el hueco y tratando de inventarse quién podía ser esa persona que en realidad no existe. Ese señor no me lo acuerdo. Yo, la abuela y el chabón. Sí. El chabón que la abraza. Y pues sería el, ¿cómo se llama? O a veces eran cosas más lúdicas, como poner un color loquísimo al jersey que llevaba de niño, ¿no? Que un jersey que nunca tuvo, claro. Entonces la madre miraba la foto y decía, bueno, tratamos de dar sentido, ¿no? Te lo debieron de regalar tus tías. Pero no me acuerdo ni que tu papá tuviera esa remera. Y las calzas. No, muy gracioso. En realidad tenían la misma remera, porque yo eso lo traje de Estados Unidos. Pero nunca le vi esa remera a tu papá, y me la acuerdo. Eso era un pijama, evidentemente, así no salía a la calle con ese cosito de raya. O sea, entonces, ¿cómo? Después de 30 años ves una foto vieja, tú no sabes que te la han trucado. Claro. Y desesperadamente intentas encontrar una explicación para eso, porque a la señora no se le había ocurrido, que dijo, un poco cabroncete, y lo había trucado todo con Nia. Pero eso nos demuestra el tema de que qué malos somos para la incertidumbre. Claro. Quiero decir, antes de asumir que no recuerdas el jersey, dices que se lo ha regalado la tía o que debió pasar eso, porque en realidad quieres darle un sentido
a eso. O que aparece una persona que no existe en medio pues debía soplando ser el las vecino, velas. Pues ¿sabes? Claro, a lo mejor era alguien que vino a visitar a tu hermano. Pero eso es inquietante también. Sí, pero es que vamos ahí porque ya no solo por los filtros y todo claro. el embellecimiento fake que le ponemos de más a las fotos, que van a parecer que en el pasado hubo una época en la que nadie tuvo nunca ojeras, misteriosamente. Nadie dormía, pero mira, oye, qué bien estaban todos en aquella época. Y ya no solo eso, sino el adulterar los propios recuerdos, las memorias. Bueno, a mí me ocurrió hace poco que me enseñaron como con una de estas aplicaciones que le pones movimiento a fotos antiguas. No sé, me lo hizo mi hermano y me lo pasó a mi hermano. Es muy creepy. Es muy creepy porque de repente, o sea, le había puesto movimiento a una foto mía de 1 año y medio con mi prima y tal. Y cuando volví a ese momento, de repente ya no vi la fotografía, sino vi el movimiento de la fotografía inventada que había hecho mi hermano. Entonces pensé, está sustituyendo mi memoria. O sea, ya no solo lo sustituyen esas verdades erosionadas que nos transmiten, sino que ahora mismo la IA también va a contribuir a que de repente recuerde mi pasado de otra manera, ¿no? Y eso me pareció como una idea para tener cuidado, ¿sabes? Bueno, de hecho, la IA se está convirtiendo también en un novelista en tiempo real, generando diálogos y conversaciones ficticias con personas que a lo mejor han muerto ya. Para poder hablar con antepasados. Si quieres, puedes volcar. Claro, ahora que empezamos todos a tener un pasado digital abundante, pues la alimentas con todas las fotos, los emails, los SMS, los WhatsApps que has tenido con una persona. Y te da como una persona. Y entonces te puedes whatsappear o hablar como si fuera como la personalidad emulada de es que esto esas estaba personas. En Black Mirror ya. Hey, it's all right. I'm fine. I'm not in that thing, you know. I'm remote. I'm in the cloud. You don't have to worry about breaking me. Quiero decir, me parece que nos estamos convirtiendo en un episodio de Black Mirror. Claro, ahora ya es documental. Ya no es ciencia ficción, ahora es documental. Te tengo que decir que me da un poco de miedo, todo esto, o sea, como que de repente puedas estar hablando con tu abuela. Es algo como que no sé éticamente, o sea, además tengo la duda de no sé si esto nos ayuda a sobrellevar los duelos, porque es una ficción, y aquí sí que es una ficción y que además la estás alimentando tú, ¿no? Me parece un territorio ahí complicado. Pues empezamos a entrar en el terreno en el que en tu novela estaba la niña, pero claro, con 6 o 7 años, cuando no sabía diferenciar la realidad de la ficción. Lo que pasa es que ahora somos los adultos los que estamos ahí. Si ahora mismo te contara que mi padre es astronauta, dirías mal, Laura, ¿sabes? Quiero decir que o sea, no tendría razones para dudarlo, y cuando me enterase de que no, pensaría, pues está fatal, Laura. Pero imagínate un mundo, un futuro que es más presente de lo que creemos, en el que cada vez más gente adulta es incapaz de diferenciar la realidad de la ficción. Pues a mí me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ya sé que igual soy un poco apocalíptica, pero este uso de las tecnologías me pone los pelos de punta, porque, insisto, no sé si nos ayuda. ¿Sabes? Hombre, teniendo una buena novela en la que refugiarte un rato. Unas buenas películas, sí. No, que sabes, tú cuando estás leyendo una novela sabes perfectamente que estás leyendo una novela. Cuando estás viendo una película, lo mismo. Cuando estás utilizando un WhatsApp, o sea, cuando estás haciendo cualquiera de estas cosas que hablábamos, llega un punto en que empiezas a no diferenciar. Si es lo que te digo, que es que el otro día recordé mi pasado de una manera distinta después de ver esta aplicación. Entonces, si con una cosa tan banal y tan tonta ya ocurre, no me quiero imaginar si de repente, pues ahora, pues yo que me acuerdo mucho de mi abuela, me pusiera a hablar con ella por WhatsApp. Es mucho mejor la ficción que sabemos que es ficción, ¿no? Porque estamos hablando un poco desde los silencios y los traumas, pero hay otras novelas. Estoy pensando en El olvido que seremos, en esa manera que tiene Héctor Abad, ¿no? De volver al padre. Bueno, a mí me ha interesado mucho siempre lo que te digo, ¿no? Las novelas que hablan de la ausencia del padre, ¿no? Justo también pues por mi propia biografía. Y yo siempre digo que es muy difícil hacer lo que hace Héctor Abad en El olvido que seremos, porque muchas despedidas, muchas novelas acerca del padre están escritas desde la distancia, desde un poco la acritud, pero Héctor lo que hace, esa carta de amor maravillosa, no sé, yo creo que es una de las novelas más bonitas que he leído, de verdad, y siempre la pongo como ejemplo de lo que está bien hecho. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá.
Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibrís que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. «Porque no va a misa». «¿Y yo?». «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije: «No voy a volver a rezar». «¿Ah, no?», me retó ella. «No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él». Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. El olvido que seremos. Héctor Abad. Hay una cierta épica en el retrato de esa Colombia llena de la violencia de los últimos 50 años, cuando el padre era médico, ¿no? Sí. Un activista de derechos humanos al que asesinan los paramilitares en Medellín. Sí, es que es una historia que lo tiene todo, porque también esa dimensión épica es fundamental, pero para mí lo que prevalece de esa historia es el amor de un hijo a un padre, y creo que es muy difícil contar eso sin ser cursi. Porque hay una cosa que me molesta mucho en los libros, ¿no? Como es la cursilería. Y en la vida, ¿eh? Bueno, y en la vida, sí. Más, en la vida más. El libro lo cierras, pero en la vida te lo tienes que tragar. Pero que es difícil, ¿no? Como hay una frase que siempre repito, que creo que es de Maurice Blanchot, que decía que la felicidad escribe en blanco. Es muy difícil escribir sobre la felicidad, sobre la alegría, sobre el enamoramiento sin ser cursi. Y yo creo que Héctor lo que logra es escribir desde la alegría, pero esto, como y desde la sobriedad también. Me está quedando claro cómo puede ser la manera de solucionar los silencios, y más que sentar a la familia en el sofá a hacerle un interrogatorio, es buscarse un buen libro, uno de estos libros maravillosos en los que vernos reflejados sin generar mucha inquietud un domingo en la sobremesa, bueno, ¿no? Lo de sentar a la gente también está bien, ¿eh? Y preguntar, que también a veces hay que confrontar. Bueno, les es importante regalar el libro de Laura Ferrero y cada uno que entienda, ¿no? Y cada uno que entienda. Que lea un poco. Eso. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, por Marta. este rato tan bueno. A ti. Y sigo con la duda de qué es una familia normal. Pero bueno, habrá que seguir preguntándonos eso en el próximo episodio, ¿no? A lo mejor es que la normalidad está sobrevalorada. O que no existe directamente, ¿no? Y la familia a veces tampoco. Nada existe. No existe nada. Pausa a este rato. Exacto. Mil gracias, Laura. Gracias. Pausa, el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, la coordinación de Antonio Martín y el vídeo de Sergio Cerqueira. Decimos que pausa es un poco terapia, pero también novelas también, ¿eh? Sí, y para lo que dan luego, ¿sabes? Porque luego, yo siempre lo digo, cuentas tu historia y lo que haces es que la gente te cuente la suya. O sea, es que es interesantísimo. Además, cuando escribes sobre la familia nadie sabe hasta qué punto es verdad o no. Pero la gente entiende que todo es verdad. ¿Y cómo le gusta eso a la gente? No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.